Hola, soy Erika Muñoz y en esta ocasión quiero contarles un poco sobre la historia de la partida doble y su fundamentación. La partida doble es un principio fundamental de la contabilidad que establece que cada transacción financiera afecta al menos dos cuentas. De esta manera siempre se mantiene un equilibrio entre el activo y el pasivo. Este sistema fue desarrollado en el siglo XV y se considera hasta el día de hoy un pilar fundamental de la contabilidad. Su historia radica desde la obra de Luca Pacioli, la cual fue publicada en 1494 y fue mediante esta obra que la partida doble se formalizó. Su fundamentación está basada en los siguientes principios, que son el equilibrio contable, quiere decir que cada transacción tiene dos efectos, uno activo, otro pasivo. Regla de débitos y créditos, esto nos indica que cada transacción debe estar balanceada. La clasificación de cuentas, dentro de las cuentas encontramos la clasificación entre el activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos. Y como último principio encontramos el control y transparencia, ¿sí? Que nos indica que la suma de los débitos y los créditos siempre deben dar iguales. Cuando esto no sucede y la suma de los débitos y los créditos no es igual, ahí estaríamos encontrando un error en el registro de la transacción y por ende pues sería como un hallazgo. Las ventajas y conclusiones de la partida doble. Encontramos como ventaja número uno la precisión de los registros. También nos permite realizar auditorías más eficaces y facilitar la detección de fraudes. También tenemos como ventaja que este sistema permite la creación de un balance y su comparación. Y como lo mencionaba anteriormente, una de las herramientas fundamentales es poder detectar estos errores, ¿no? Mediante un análisis, estos errores que quizá nos arrojan cuando tenemos el activo y el pasivo y nos damos cuenta que estas sumas no están siendo iguales. Entonces esa es una de esas ventajas fundamentales porque nos permite con estos resultados tomar decisiones sobre una empresa. Entonces no es solo una técnica de registro contable, sino que se establece como una base sólida para el análisis financiero y la sostenibilidad. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Sol Sendicue y el día de hoy les voy a exponer ecuación patrimonial. Bueno, la ecuación patrimonial es una igualdad en la medida en que la suma de los activos es igual que la suma de los pasivos más el patrimonio. Como podemos ver en la imagen, es una igualdad entre el activo y el pasivo y patrimonio. Como fórmula de ecuación patrimonial tenemos que los activos es igual al pasivo más el patrimonio. Recordemos que un activo son los recursos que posee una empresa y que se utilizan para generar ingresos. Y los pasivos son deudas u obligaciones de una empresa debe pagar. El patrimonio es la parte del capital de una empresa que pertenece a los propietarios o accionistas. Para efectos de ejercicios, al tener dos de ellas, hallamos la tercera. Ejemplo, si deseamos hallar el activo, sumamos pasivo y patrimonio. Si deseamos hallar el pasivo, al activo le restamos el patrimonio. Y si deseamos hallar el patrimonio, al activo le restamos el pasivo. Les voy a dar un pequeño ejemplo. En la empresa Sol se tienen los siguientes activos. Tenemos efectivos 50 millones, inventario 20 millones, edificio y terrenos 70 millones, vehículos 15 millones. En total de activos tenemos 155 millones de activos y en pasivos tenemos los impuestos que son 15 millones, préstamo a corto plazo 8 millones, y de sueldos y salarios por pagar 10 millones, deudas por arrendamiento 7 millones. Tenemos un total de pasivos de 40 millones. El patrimonio es la resta de los activos y los pasivos, entonces estamos hablando de que tenemos un total de patrimonio de 115 millones. Entonces el activo al activo es igual al pasivo menos patrimonio. Pasivo 40 millones más los 115 millones de patrimonio nos da un igual a 155 millones, igual que el activo. Entonces podemos decir que nos quedó correctamente. Recordemos que es muy importante la ecuación patrimonial que se cumpla, ya que esta nos refleja la situación financiera de una empresa. En caso tal de que no se cumpla, puede significar problemas financieros o errores en la contabilidad.
Al saludo, mi nombre es Neri Yanceli Chavarría Aguirre, estudiante de Contaduría Pública. Hoy voy a hablar de los activos pasivos y patrimonio neto, pero primero vamos a saber qué es el estado de una situación financiera. Dice que es un informe contable que proporciona imagen clara de la situación económica de una empresa o una entidad en un momento en específico. Este también se conoce como balance general. El estado financiero incluye tres secciones principales que son activos, pasivos y patrimonio neto. Los activos son todos los bienes y derechos que posee la entidad y que tienen un valor económico. La naturaleza de los activos, además de los bienes tangibles como maquinarias y edificios, los activos también incluyen bienes intangibles como patentes, marcas comerciales y software, y derechos que son las cuentas por cobrar y las acciones. La valoración de los activos puede ser a costo histórico, valor razonable o costo amortizado, dependiendo del tipo de activo y de las normas contables aplicables. La depreciación y amortización. Los activos fijos, como la maquinaria y edificios, se deprecian a lo largo de su vida útil, ya que éstas se van deteriorando, mientras que los activos intangibles se amortizan. Esto refleja la disminución de su valor con el paso del tiempo. Los impuestos sobre los activos pueden estar sujetos a diferentes tipos de impuestos, como el impuesto sobre bienes inmuebles o el impuesto sobre las ganancias capital. El activo siempre nace por el debe o débito, aumenta por el debe y disminuye por el haber. La ecuación contable y el sistema de partida doble. El equilibrio contable, la ecuación contable siempre es activos igual pasivo más patrimonio neto, que esta es la base de la contabilidad. Cualquier transacción debe mantener este mismo equilibrio. En la partida doble, cada transacción afecta al menos a dos cuentas. Por ejemplo, si se compra una maquinaria a crédito, aumentan los activos maquinaria y los pasivos cuentas por pagar. En los débitos y créditos, los débitos aumentan los activos y disminuyen los pasivos y el patrimonio neto, mientras que los créditos disminuyen los activos y aumentan los pasivos y el patrimonio neto. Un ejemplo práctico de la cuenta 1 de activos. Supongamos que una empresa compra una computadora por $1,000 en efectivo. El efectivo disminuye en $1,000 y se registra en el haber de la cuenta de efectivo, mientras que el equipo cómputo aumenta en $1,000, se registra en el debe de la cuenta de equipo de cómputo. Como se puede ver en la tabla, la ecuación contable se mantiene equilibrada. El aumento en el activo, el equipo de cómputo, se compensa con la disminución en otro activo efectivo. En las cuentas activos manejamos caja, bancos, clientes, inventarios, inversiones, créditos, cuentas por pagar a trabajadores, vehículos, muebles y enseres y entre otros. Están las licencias de software también. Pasivo. Dice, los pasivos son las obligaciones o deudas que tiene una entidad con terceros y para ser canceladas, la entidad o la empresa debe desprenderse de un recurso económico. Al igual que los activos, los pasivos también se dividen en pasivos corrientes, que son las deudas que deben pagarse en el corto plazo, como por ejemplo cuentas por pagar, préstamos a corto plazo, y los pasivos no corrientes, deudas a largo plazo, que está como los préstamos a largo plazo y bonos emitidos. El pasivo nace por el crédito, aumenta por haber y disminuye por el debe. El aumento de pasivos, cuando se incurre en una nueva obligación de deuda, por ejemplo, se recibe un préstamo o se adquiere un bien a crédito, se registra en el haber de la cuenta correspondiente. En la disminución de pasivos, cuando se paga una deuda o se reduce una obligación, por ejemplo, se paga la parte de un préstamo o de un crédito, se registra en el debe de la cuenta correspondiente. Este tratamiento asegura que la ecuación contable permanezca equilibrada, ya que en cualquier aumento o disminución de los pasivos afecta también a otros elementos del balance general, que son los activos y el patrimonio neto. El origen de los pasivos. Los pasivos pueden surgir de diferentes operaciones, como la adquisición de bienes a crédito, la obtención de préstamos, la prestación de servicios antes de recibir el pago y entre otros. Y hay tipos de pasivos. Además de los pasivos corrientes y no corrientes, existen otros tipos de pasivos como las provisiones, que son las obligaciones presentes pero inciertas en cuanto a su importe o vencimiento. Y los pasivos contingentes, que son las obligaciones posibles que dependen de eventos futuros. Impacto en el estado financiero. Los pasivos reflejan la capacidad de endeudamiento de una empresa y su solvencia a largo plazo. Esto quiere decir que este es el que nos muestra si la empresa está dando frutos, no está dando frutos, si es algo eficiente o no. Definitivamente deberíamos buscar otros medios para hacer que funcione. En la cuenta 2 tenemos un ejemplo práctico y es, supongamos que una empresa quiere una maquinaria por $5,000 a crédito. La maquinaria aumenta en $5,000, se registra en el debe de la cuenta de maquinaria. Y las cuentas por pagar aumentan en $5,000, se registra en el haber de la cuenta de por pagar. Asimismo, miramos que se maneja la partida doble, las cuentas y los resultados dan un valor igual.
En cuentas por pasivos tenemos obligaciones financieras, proveedores nales, cuentas por pagar, IVA por pagar, retención de fuente por pagar, aportes por pagar, tenemos sueldos por pagar, arrendamientos por pagar, anticipos y avances recibidos y cesantías por pagar. Todo lo que sea por pagar pertenece al pasivo. En patrimonio, este representa la diferencia entre los activos y los pasivos. Es el valor residual que pertenece a los propietarios de la entidad después de deducir todas las obligaciones. Esto incluye capital aportado por los propietarios y resultados acumulados o utilidades retenidas. Este nace por el crédito, aumenta por el haber y disminuye por el debe. El aumento del patrimonio. El patrimonio neto aumenta cuando hay aportaciones de los propietarios como un capital social o cuando las empresas generan utilidades que se retienen en la entidad, que son los resultados acumulados. Se registran en el haber de la cuenta. Y mientras que la disminución del patrimonio disminuye cuando hay retiros de los propietarios, como dividendos pagados o pérdidas en el ejercicio. Se registran en el debe de la cuenta. La cuenta 3, patrimonio, tenemos como ejemplo, supongamos que una empresa obtiene una utilidad neta de $10,000 en un ejercicio. Utilidades retenidas aumentan en 10,000, se registran en el haber de la cuenta de utilidades. Y el patrimonio neto aumenta en 10,000, se registra en el haber de la cuenta de patrimonio neto. Como vemos, tanto las utilidades retenidas como el patrimonio neto se registran en el haber ya que estas aumentan. Así como se ve en la tabla, el patrimonio neto aumenta debido a las utilidades generadas. Entre las cuentas de patrimonio encontramos capital social, reservas de capital, supercivil de capital, revalorización del patrimonio, resultados del ejercicio, resultados de los ejercicios anteriores y supercivil por valorización. Muchas gracias. Ingreso, componente de la partida doble. ¿Qué es el ingreso? Es el aumento de los recursos económicos de una empresa como el resultado de su actividad principal, que puede ser venta de productos o bienes, prestación de servicios, rentas, servicios, entre otros. Sus características. Incrementan el capital. Los ingresos aumentan el patrimonio neto de la entidad. Acreditación en la cuenta. En el registro contable los ingresos se registran en el haber como activos, pasivos, capital. El ejemplo más claro, Tejidos McLore vende mercancía por 500,000 en efectivo. Concepto caja, débito 500. Concepto ventas, crédito 500. Debemos en débito 500, en crédito 500. En conclusión, el registro es importante ya que con él medimos la rentabilidad y sostenibilidad de una empresa. El registro de la partida doble nos asegura la veracidad de los estados financieros y con esto nos permite el análisis del estado económico de una entidad. Buenas tardes, tutor y compañeras. Mi nombre es Yuriselena García Ortiz y el tema que vengo a hablar es de los gastos en la partida doble. ¿Qué es un gasto? Un gasto es un decremento en los beneficios económicos en forma de aumento de valor de los pasivos, o es el decremento del valor de los activos que finalmente se ven reflejados en la disminución del patrimonio. Es como una salida de dinero o una adquisición de deuda que se hace con el objetivo de ejecutar actividades relacionadas con el apoyo a la administración de la empresa o con la distribución de ventas de los productos. Dentro de estos gastos también encontramos el aumento del pasivo, que es cuando se contrae una deuda para pagar a proveedores. La disminución de los activos. Esto se refiere a utilizar efectivo para pagar salarios o comprar suministros. Disminución del patrimonio neto. Son los gastos que reducen las utilidades de la empresa y por lo tanto disminuyen el patrimonio neto. Clasificación de los gastos. Encontramos los gastos de administración, los gastos de distribución y venta y los gastos financieros. ¿Qué son los gastos de administración? Es todo lo relacionado con las actividades generales y administrativas de una empresa, como los sueldos de los empleados, administrativos, alquiler de oficinas, papelería o honorarios de contador. Gastos de distribución y venta. Es todo lo asociado a las actividades de comercialización y venta de los productos o servicios, como las comisiones a vendedores, publicidad, transporte de mercancía. Los gastos financieros. Esto es todo relacionado con las actividades de financiamiento de la empresa, ¿sí? Como los intereses pagados por préstamos, las comisiones bancarias o los intereses bancarios. La importancia de los gastos. Encontramos 3 importancias, que es la importancia de tomar decisiones informadas. Esto quiere decir que debemos identificar las áreas donde se pueden reducir costos y mejorar la eficiencia. Importancia de evaluar el desempeño. Esto nos permite comparar los gastos actuales con los presupuestados y con los gastos del periodo anterior. Gastos de cumplir con las obligaciones fiscales. Son todos los gastos deducibles de impuestos, por lo que es importante tenerlos registrados correctamente en nuestro programa contable. Otros gastos que encontramos también son los gastos diferidos y los gastos extraordinarios. ¿Qué es un gasto diferido?
Son los gastos que se pagan por adelantado, pero que se reconocen como gasto a lo largo de periodos contables. ¿Qué es un gasto extraordinario? Son gastos inusuales o gastos infrecuentes que pueden tener un impacto significativo en los resultados de una empresa. Estado de resultados, o más conocido como el estado de pérdidas y ganancias. ¿Qué eso es? Es un informe financiero que muestra los ingresos, gastos y las ganancias o pérdidas, ¿sí?, que resultan obtenidas durante un periodo determinado. El estado financiero más popular y común en cualquier plan de los negocios son los que recurren primero los banqueros e inversionistas al revisar un plan de negocios. Se podría decir que el estado financiero es como un resumen, ¿sí?, de todos los ingresos y gastos de un periodo determinado. Si yo quiero saber cómo mi empresa está al 31 de diciembre, con los estados de resultados puedo ver mi situación financiera, puedo ver mi patrimonio, puedo ver cómo fue mi utilidad y puedo ver cómo transcurrió, cómo se movió mi empresa durante ese periodo, ¿sí?, de una manera práctica y resumida. Gracias.